Frases que no son bíblicas, parte 3. En la cruz, yo primero vi la luz y la sangre. En la cruz vimos la luz. En la cruz nuestros pecados fueron limpios. Por más increíble que se oiga, Jesús no venció en la cruz. Primera los Corintios 15:17 dice que si Cristo no resucitó, estaríamos todavía en nuestros pecados. Quiere decir que para que nosotros fuésemos limpios de nuestros pecados, Cristo tenía que estar en la cruz, bajar al infierno y resucitar. Y entonces la sangre de Cristo iba a cobrar efecto en nosotros. Pero no fue en la cruz. Cuando Jesucristo en la cruz dijo, consumado es, esa palabra consumado es el griego teleo, que en el diccionario Vine se puede traducir como la parte clave de un evento. Y claro que fue la parte clave, porque ahí fue donde le cayó toda la maldición. Así lo dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y luego dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Quiere decir que él, cuando estaba colgado en el madero, se le hizo él a la naturaleza de maldición, la naturaleza de serpiente. Y ahí se le contaron todos nuestros pecados, pero después descendió al infierno. Y Él cumplió todo en la resurrección. Así lo dice la palabra de Dios. En Efesios 4:9 dice, ¿y eso de que subió qué es? Sino que primero había descendido a las partes más bajas de la tierra. Y luego el versículo 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esa palabra llenarlo es el griego pleroma, que significa para cumplirlo todo. Quiere decir que todo el cumplimiento fue al resucitar. Tú fuiste limpio al resucitar Cristo. Tú fuiste perdonado cuando Cristo resucitó y no en la cruz. ¡Qué tremendo! Mira lo que dice Salmos 39. Dice que ¿qué provecho hay en mi muerte? Tradujo Reina Valera, pero esa palabra muerte en el hebreo significa ¿qué provecho hay en mi sangre? Hasta que descienda a la sepultura. La respuesta es ninguna. No había provecho en la sangre de Cristo hasta que descendiera a los infiernos y sufriera por nosotros y al tercer día resucitara. Y ahí es cuando nos dio la naturaleza de justicia, cuando nos limpió de los pecados. No fue en la cruz, fue al tercer día. Lo que esta joven dice, hermanos queridos, parece que fuera verdad, pero no es cierto. No es cierto. Ella dice que Jesús no venció en la cruz. Ella dice que Jesús venció cuando resucitó. No. Una mala interpretación de la Biblia. La Biblia lo explica claramente por todas partes. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz, nosotros no tuviéramos salvación. Por eso era que cuando a Jesús le decían, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y creeremos en ti. Pero Jesús no se bajaba de la cruz. ¿Y sabes por qué Jesús no se bajó de la cruz? Porque si Él se baja de la cruz, tú y yo, señorita Kiara, si Cristo se hubiese bajado de la cruz, usted no podría tener salvación. Usted y yo tenemos salvación o podemos tener salvación, podemos alcanzar la salvación gracias a ese sacrificio de Cristo en la cruz. Y lo dice la Biblia por todas partes. Anoten estos versículos, por favor. Hebreos 2:14. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice, Él también participó de lo mismo. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Cristo venció al diablo a través de la muerte. ¿Y muerte de cuál muerte? Muerte de cruz. Allí el Señor, dice la Biblia, que venció al diablo y a todos sus demonios y los avergonzó públicamente. No fue cuando Él resucitó.
Cuando Jesús resucitó, ya los demonios habían sido derrotados en la cruz del Calvario. Ya Satanás había sido vencido en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Jesús. Vean lo que dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2 desde el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando, presten atención, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, por haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias a ese sacrificio de Cristo en la cruz, por eso el Señor le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y cuando Jesús fue levantado en la cruz, en el Gólgota, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si Jesucristo no hubiese sido levantado en la cruz del Calvario, allá en el Gólgota, ningún ser humano pudiera tener salvación. Nosotros podemos tener salvación gracias a ese sacrificio de Cristo en la cruz. Isaías 53. Verso 4, nos podemos leer todo el capítulo 53, tomándolo desde el 52. Dice el verso 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿En dónde las llevó? En la cruz. Y sufrió nuestros dolores. ¿En dónde? En la cruz. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿En dónde pasó todo esto? En la cruz. En la cruz Cristo llevó nuestras enfermedades. En la cruz Cristo llevó nuestros pecados. En la cruz Él fue molido por nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Cuándo Jehová cargó el pecado de todos nosotros? Cuando estuvo, aleluya, cuando Cristo fue crucificado en la cruz. Allí todo fue consumado. Allí la salvación del ser humano fue, aleluya, fue consumada. Bendito sea el nombre de Jesús. Fue terminada. La obra del Calvario fue perfecta. Y dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni nada de lo creado nos podrá separar del amor de Dios. Dice que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Dice, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién fue el que nos amó? Cristo nos amó en la cruz. Y dice otro pasaje, en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la muerte de Cristo la que nos da a nosotros la salvación. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, conmemoren mi muerte. Por eso cuando nosotros tomamos la Santa Cena, allí estamos conmemorando la muerte de Cristo, que Él murió por nosotros en la cruz, que gracias a esa sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario, es que nosotros tenemos limpieza y redención por nuestros pecados. Cuando Cristo resucita, es que la muerte de Cristo tiene valor, tiene poder, porque ya Él había sido vencedor en la cruz. Por eso el Señor no podía morir de otra manera. Por eso muchas personas muchas veces cogieron piedras para apedrearle.
Pero Jesús no permitió nunca que lo apedrearan, porque es que él no podía morir de otra manera. ¿Qué tal que al Señor lo hubiesen apedreado y hubiese muerto apedreado y hubiese resucitado? Esa resurrección de Cristo no hubiese tenido sentido porque no se hubiese cumplido, aleluya, la misión de Él, y era morir por nosotros en la cruz. Cristo se levantó victorioso de la tumba, aleluya, y esa es la primicia de que nosotros también vamos a resucitar, porque si Cristo resucitó, eso es muestra de que nosotros como iglesia, eso es muestra que todo aquel que en Él cree también va a resucitar. Pero esa resurrección de Cristo tiene valor y tiene fuerza porque Él ya había vencido, ya Él había derrotado a Satanás y a todos sus demonios en la cruz del Calvario. ¿Cómo va a decir ella que Jesús no venció en la cruz? No, no. Ese es el sacrificio más perfecto que se ha podido realizar. Gracias, Señor, por ese sacrificio tuyo en la cruz. Gracias, Dios mío, porque nosotros te amamos, porque tú nos amaste primero, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por no bajarte de esa cruz, sino que moriste por nosotros. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesucristo, por aceptar ese sacrificio por nosotros. Hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Y la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que nos salvamos, es poder de Dios. Paz de Cristo.